Fíjense que hoy eh, iba, iba a compartirles acerca de uno de los fundamentos de la iglesia y el fundamento de Dios, ¿verdad? Que es el amor. Pero, bueno, para leer acerca del amor, pues tenemos varias opciones para leer. Una es 1 Corintios 13 y otras son las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera. Entonces dije, yo voy a leer las cartas de Juan y me fui a leer las cartas de Juan. Y me encontré con algo sumamente tremendo, hermanos, que es la introducción para iniciar en el amor. Y esto es la comunión. Entonces, antes de hablarles de esto que voy a hablarles de la comunión, quiero contarles algo respecto de Juan, el que escribe estas cartas. Incluso él dice, tenemos un mandamiento nuevo y este es el amor, y comienza a hablar cosas realmente que son fundamentales para la iglesia orgánica. Juan es un discípulo que fue llamado por una característica. Digamos, les voy a comenzar con esto. Cuando llamaron a Pedro, cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro estaba pescando, ¿verdad? Y entonces le dice el Señor, Pedro, sígueme, ¿verdad? Te haré pescador de hombres. O sea, la pesca en aquel entonces era una cosa básica, fundamental, porque su alimento principal era el pescado, ¿verdad? Entonces era una buena profesión, pues. Entonces a Pedro lo encuentran pescando y le dice el Señor, te voy a hacer pescador de hombres. Y chica, en su primer discurso se convirtieron 3,000 y en el segundo 5,000, ¿verdad? O sea, el Señor cumplió con lo que le dijo y lo hizo el mejor pescador. 5,000 y 3,000, ¿verdad? Un mensaje y se convirtieron 5,000. Otro mensaje y se convirtieron 3,000. Hoy por hoy, hermano, nosotros tenemos que dar 3,000 mensajes para que se convierta un pescadito, ¿verdad? Entonces, era un buen pescador. O sea, estamos de acuerdo que era un buen pescador. Luego, el Señor llama a Pablo, por ejemplo, y a Pablo le dice en su encuentro, le dice, yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer, y lo nombra perito arquitecto de la iglesia. Si no estoy mal, un arquitecto es el que le da forma, o sea, el que hace el modelo de un edificio, el diseño de un edificio, ¿verdad? Todo lo bonito que se mira en el edificio. Y si ustedes leen todas las cartas de Pablo, ustedes van a ver cómo Pablo tiene como decirles, una preocupación o una responsabilidad de formar a la iglesia como Dios quiere que sea formada. Entonces él tiene un diseño y lo está formando a través, o sea, Dios está formando a la iglesia a través de Pablo. Entonces le dice, tú eres el perito arquitecto. Luego llama a Juan, ¿verdad? Para no ser muy larga la introducción. Llama a Juan, y Juan, cuando el Señor lo llamó, estaba haciendo algo especial y estaba remendando redes. ¿Sí? Entonces, remendar es como decir restaurar, ¿verdad? Antes, las mamás le remendaban a uno los calcetines, los calzoncillos, los pantalones y todo, para que
para que éste siguiera funcionando, ¿verdad? Entonces, la restauración a base del amor es lo que ahora Juan hace a través de sus cartas. O sea, Dios haciéndolo a través de Juan, a través de lo que escribió Juan, ¿verdad? Entonces, y si ustedes leen esas cartas, son maravillosas, son exquisitas realmente, y tienen un contenido increíble. Si Dios no hubiese dejado el mandamiento del amor, hermano, en nosotros, ya como nosotros como iglesia ya nos estaríamos dando manadas y patadas y ya nos estaríamos destruyendo. Por eso es que el Señor dejó el amor y para eso dejó a Juan y a sus cartas para que nos enseñara respecto de esto, ¿verdad? Amén. Pero leyendo yo esas cartas de Juan, Juan no empieza con que hermanos amados, amémonos unos a otros. No empieza con eso. Si usted se da cuenta, en los primeros 7 versículos hay algo bien tremendo en esto. Si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 7, vamos a leerlo y vamos a encontrar algo sumamente maravilloso, pero delicado, que tenemos que cumplir, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 7. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, oigan esto, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la introducción de Juan. Le llaman el discípulo del amor. Era el hombre que se recostaba en el Señor. Y lógicamente iba a dejar un legado increíble en cuanto al amor. Pero dice acá que lo primero que tenemos que hacer para manifestar la vida es tener comunión, hermano. Yo no sé si ya me captó usted el mensaje y dice, aquí termino de una vez porque realmente está bien claro que dice que hay una parte con la cual debemos iniciar unos a otros. Y esta parte es la comunión, ¿verdad? Amén. ¿O no amén? Si andamos en luz, bueno, tenemos comunión unos con otros. Y el mensaje, dice, que hemos visto y que hemos oído, ese les anunciamos para que tengan comunión. Ahora les pregunto yo, y si alguien quiere abrir su micrófono para contestarme, díganme, ¿cuál es el mensaje que ellos vieron y que ellos predicaron? El Evangelio de Jesús. Bueno, sí, está bien, pero según estos versos. ¿Alguien más?
¿Ya? ¿Alguien? Dios es luz. ¿Cómo? No. Dios es luz. Bueno, eso lo dijo después, pero el mensaje, antes de hablar de comunión, perdón, el mensaje, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿qué es lo que ellos vieron y lo que ellos oyeron? Ahí está, yo les voy a dejar un tiempito para que lo analicen y para que lo encuentren. Lo que hemos visto y hemos oído, eso anunciamos para que vosotros tengáis comunión. ¿Qué es eso que ellos vieron y oyeron? Es una tarea de comprensión de lectura. Ahí está en los primeros versículos. Entre el 1 y el 2, pues vaya, más claro. Ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Alguien? Sí. El verbo de vida. Jesús. El verbo de vida. Casi. Jesús. No. No es Jesús. En el 1 y el 2. El 2 está, pues vaya. La vida. La vida, exactamente. Un aplauso para Sherry. Eso es mentira. Está bien, dele. La vida, dice, miren, pues para que podamos dar una comprensión de la lectura. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces hay un paréntesis, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ahí está la clave, ¿verdad? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, lo que está diciendo aquí, hermanos, miren, primero en el versículo 1, vemos el encuentro tremendo y grandioso que tuvieron los apóstoles con él. Dice que lo que vieron sus ojos, lo que contemplaron y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, tuvieron un encuentro maravilloso con la vida de Cristo. Entonces, acá hay una relación entre vida y comunión. Porque leamos, a ver, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, o sea, lo que hemos visto en el verso 3, léalo por favor, porque tenemos que entenderlo nosotros, cada quien personalmente, pues, no solo, si yo lo entiendo y ustedes no estamos avanzando. Primero ya vimos que el mensaje que ellos anunciaron era la vida de Cristo. La vida de Cristo. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la comunión? Veamos el 3. Lo que hemos visto y oído, esos anunciamos. ¿Ya? Entonces, el anuncio era la vida, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, si yo dijera, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, o sea, la vida de Cristo, para la vida de Cristo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, que la vida de Cristo es la que va a hacer posible la comunión unos con otros en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén o no amén, hermanos. Si no, lo repito otra vez porque en base a eso nos tenemos que avanzar. O sea que el Señor, los apóstoles tuvieron un encuentro tremendo con el Señor. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo palparon y todo tocante al verbo de Dios. ¿Verdad?
porque la vida se había manifestado, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. O sea, estaba en el Padre la vida, pero ahora se nos manifestó a nosotros para que ahora nosotros tengamos comunión. Eso es lo que dice, unos con otros. O sea, se nos manifestó a nosotros para que ahora tengamos comunión unos con otros. Entonces, esto es algo sumamente especial, hermanos. Créame que yo en 4 o 5 años aprendí, como les dijera yo, vi que mis hermanos tenían comunión al principio. Se quedaban platicando y que había cafecito y todo. Bueno. Entonces yo comencé a tener el conocimiento de que había que tener comunión. Y a mí me gusta la comunión, o sea que comencé a tener comunión con ellos. Pero en 5 años no había visto esto, hermano. Lo tremendo que es la comunión. O sea, sin comunión, usted se va a dar cuenta, si ustedes leen Primera de Juan de corrido, hace poco platicábamos con unos hermanos que a veces los versículos nos estorban un poco. Los capítulos. Porque esta es una carta completa, o sea, no hay capítulos, no hay versículos en el original. Los escritores la acomodaron para que nuestra lectura fuera un poco más, pues un poco mejor. Pero realmente esto va de corrido. Si nosotros entendiéramos toda la carta, veríamos que el objetivo primordial, y se los voy a decir una vez, es de la comunión, es llegar a la perfección del amor. Entonces, ¿qué pasa si no hay comunión, hermano? Si usted no quiere tener comunión, primero es porque realmente no le ha amanecido. Si usted dice, yo no quiero con esos hermanos, no quiero nada, yo termino la reunión y me voy, punto. No, usted no tiene el ADN del Señor entonces. Porque la vida de Cristo, cuando usted recibió al Señor y recibió la vida y se manifestó a usted, esa vida automáticamente le hace a usted y a mí el querer tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. O sea, va a ser como parte como algo que usted va a decir, ¿y qué será que ahora quiero estar con los hermanos? Antes no me gustaba ni hablar con nadie y era bien solitario, pero ahora me gusta estar con los hermanos. Porque el ADN, porque la vida le entró a usted y ahora esa misma vida que recibió, el Espíritu Santo la utiliza para darle el deseo de estar en comunión con Dios. Esto es, si somos convertidos genuinamente, ¿verdad? Entonces, aquí podría terminar y decirles, hermanos, la vida de Cristo, la que se manifestó a nosotros, es la que nos va a hacer querer tener comunión con los hermanos. Que me va a hacer falta si yo no lo tengo. Que los necesito para crecer en la vida hacia el amor. Ahora, ¿qué es comunión, hermanos? Hay 2 palabras que se utilizan para comunión. Una es participar y otra es compartir. ¿Ya? Participar y compartir. Entonces, ya haciendo una frase, la comunión es la participación de 2 o más personas en algo que tienen en común. Es encargarse de todo juntos. O sea, la común unión. Esa es la palabra, está compuesta de 2 palabras. Común y unión. O sea, lo que nos une es algo que tenemos en común. Por ejemplo, yo tengo
comunión con unos amigos para tocar música, para hacer música, tocar guitarra y hacer un poco de música entre un grupo. Cuando nosotros llegamos ahí, ¿qué cree usted que es lo que tenemos en común en nuestra comunión? La música, ¿verdad? Hablamos de guitarras, de música, de cantar, de canciones y aún metemos un poquito de instrumentos, micrófonos y toda la cuestión. Y en eso se nos van un par de horas. No hablamos de fútbol, para nada, mucho menos de política. Nada, absolutamente. Entonces, no sé si usted, por ejemplo, si usted es deportista, por ejemplo, y va con su grupo de amigos, ¿de qué hablan? De deporte. Las mujeres cuando se reúnen, estoy hablando de la mujer en general y de los ejemplos en general, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general, ¿verdad? Las mujeres cuando se juntan, tienen en común algo, que es el chisme. No son mentiras, no. Tienen cosas en común, como por ejemplo, las pinturas, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, que el brush, que el rush y el grush, que no sé qué, y que no sé cuánto, y comienzan a hablar, cosas que si uno estuviera ahí, hermano, uno no podría. Por eso es que hay pleitos. Es que tú no te interesas en lo mío. ¿Y qué voy a saber yo del brush y del rush, hermano? ¿O acaso yo lo uso, pues? ¿Me entiende? Entonces, no está en común las pinturas o las cosas o la ropa. Ay, qué re lindo se te ve y comienzan ellas, que eso te luce, que no sé qué, con tu piel y comienzan. Y uno, hermano, cuando se levanta se pone lo que le caiga, hermano. O sea, no anda ahí que se me vea bien con mi piel, que eso no me luce porque mi cara es redonda o cuadrada o todo eso, hermano, no es algo que esté en común en nosotros. Entonces, hermano, la comunión es tener algo en común, es una común unión. Ahora déjeme ir al cuerpo de Cristo. La comunión no es ir a hablar del brush y el rush. La comunión no es ir a hablar de comidas ni de bebidas. La comunión no es ir a hablar de modas. La comunión no es ir a hablar de deportes. Miren, hermano, eso es lo que yo les digo que he estado comprendiendo ahora. La común unión que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo entre miembros es la vida de Cristo. O sea, a veces nosotros decíamos, bueno, se acabó la reunión, ahora hablemos de cualquier cosa, pues sí, y nos estábamos horas hablando cualquier cosa, hermano. Pero ahora estoy entendiendo, hermano, que la comunión es esto que dice Juan acá. Lo que ellos palparon y lo que ellos esa es la común unión que debemos de tener, la vida de Cristo. O sea, el hecho de que ya se haya acabado la reunión no quiere decir que ahora hablemos de fútbol. Yo no estoy diciendo que sea malo hablar de eso. En algún momento hay que hablar con alguien, pero que sea como fundamental nuestra común unión, sea la vida de Cristo. O sea, terminamos y hablamos de Cristo. Terminamos y oramos a Cristo. Terminamos y platicamos de Cristo y compartimos de Cristo, pero ya en una común unión, ya en una cuestión ya más informal tal vez, de lo que es la reunión de iglesia. Me estoy dando a entender con esto, hermano. O sea, yo no sé si para usted también está siendo impresionante esto como está siendo para mí, pero yo no lo había visto así. La comunión es algo tremendo. Y ahora entiendo por qué hay tantos problemas en las iglesias, aún en la iglesia orgánica. No digamos en las iglesias institucionales. Porque
Porque han confundido la comunión con otras cosas. ¿Verdad? Es esencial, hermanos, que nosotros avancemos en la comunión. Ahora, ok, ya nos reunimos, termina la reunión, tenemos tiempo de comunión, pero hablábamos cualquier cosa, hasta chismes, ¿verdad? Pero ahora entendamos que, bueno, y hay cosas que hablábamos que no eran malas, pues, o sea, no era que estuviéramos hablando algo pecaminoso, algo malo. Entonces, ahora tenemos que avanzar y pasar a otro escalón, que nuestra comunión sea la vida de Cristo. Tener comunión con los creyentes trae como efecto la vida divina en nosotros. Cuando nosotros buscamos la comunión, entonces tenemos como efecto la vida divina en nosotros. O sea, comienza a correr lo que tenemos en común. Usted tiene vida, transmite vida, y a mí me transmite vida a usted. ¿Verdad? Es importante que crezcamos en la comunión. La comunión, entonces, hermanos, no es algo que debemos saber, sino es algo que debemos hacer. O sea, la comunión es una acción. Es un verbo, ¿verdad? No es yo comunión, tú comunión, sino es yo participo, tú participas, yo comparto, tú compartes lo que tenemos en común. Es una acción. Ahora, viene algo tremendo acerca de la comunión. Que la comunión entonces va a ser la experiencia. Oiga esto, hermano, porque esto es lo más tremendo. La comunión va a ser la experiencia de soportarnos, de tolerarnos y de relacionarnos. Cuando digo soportarnos es porque realmente nosotros, hermanos, a veces llevamos ciertas cosas que cuesta sobrellevarlas. Nosotros tenemos un hermano que él no creía en la Trinidad de Dios. Y entonces todo el tiempo, hermano, ya en la comunión, no en la reunión, ya en la comunión él comenzaba, mire, hermano, yo no creo en esto, y comenzaba aquella cosa, hermano. Y que había que explicarle. Y a la siguiente, y se le explicaba. Y a la siguiente reunión, al final, otra vez, en la comunión, en el cafecito, ahí estaba que no, que eso no es así, y entonces comenzaba a explicarle otra vez, y nunca, él nunca aceptó la Trinidad de Dios. Pero ¿qué tuvimos que hacer, hermano? Soportarlo. Hay personas que tenemos que tolerar, hermano, sus caracteres, por ejemplo. Hay que tolerar a los hermanos porque todos tenemos. Había un dicho que decía un pastor que decía: el que no es gordo es chibolón. O sea, para entender la connotación de ese dicho, es el que no tiene una cosa, un defecto, tiene otro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de tolerancia, es que, hermano, hay que tolerar. Hay hermanos que son servidos, por ejemplo. Hermano, pero es hermano, y entonces comenzamos nosotros, ese hermano, ni siquiera se levanta, ni siquiera un dedo levanta porque hay hermanos que son servidos. Hay hermanos que son enojados, que no se les puede decir nada. Pero eso no quita que no debemos tener comunión con ellos, hermano.
Hay que relacionarnos, ¿saben? En la relación, ¿sabe qué se lleva en la relación, hermano? Se lleva el conocernos. Y entonces cuando nos conocemos, entonces nos ayudamos mutuamente. Y así la vida de Cristo corre. Hermano, si usted está en su casa y se enferma, ¿usted cree que va a haber un hermano que en su casa esté, ahorita me bajó que la hermana está enferma y tengo que ir a visitarla? No, hermano. O sea, sería bueno, ¿verdad? Sería chilero que hubiera como un sentido así de esos que le avisa a uno que el fulano está mal, que el fulano tiene un problema, que... Hermano, relaciónense con los hermanos, aunque sea de llamadita, hombre, entre semana. Decir, hermanos, fíjense que me cayó COVID, oren por mí. Hermanos, tengo necesidad, no tengo para el pasaje del domingo, hermanos, oren por mí para que el Señor me provea. O sea, tiene que haber una relación. Y eso, hermano, es un precio carísimo que hay que pagar. La comunión tiene un precio carísimo que hay que pagar. Carísimo. Carísimo. Y pongan ahí carísimo, carísimo, carísimo. Es un precio, la comunión tiene un precio carísimo que pagar, hermano. Porque a veces dan ganas de meterle un par de plomazos a los hermanos, hombre. De veras, hermano, que no nos aguantamos las ganas de sacarlo del pelo y decirle, vaya a fregar a otro lado usted, hombre. Pero cuando tenemos comunión, la vida de Cristo nos da la fuerza para ser tolerantes, para ser fuertes, para aguantar con las cargas de otro. Para que surja el maravilloso fruto o el perfeccionamiento del amor, debemos comenzar con comunión. Otro problemita. Comunión o amistad. No confundamos la comunión con la amistad, hermano. No tiene nada que ver. O bueno, se parecen, pero no son iguales. En primer lugar, la amistad es un acuerdo que deciden los hombres, ¿verdad? A mí me cae bien el hermanito fulano y con él me junto, porque los dos son harina del mismo costal. Uno decide, no, hombre, es que a este le gusta. Fíjense ustedes que había un hermano, otro hermano, que nunca participó en la reunión. Nunca, que yo me recuerde, nunca participó y estuvo como 2 años tal vez. Y él decía, yo le preguntaba, mira hermano, pero vos estuviste 20 años en tal iglesia donde yo estuve también, en la que yo estuve, y no tenés algún comentario que hacer respecto a eso. Vos tenés Biblia en la cabeza, increíblemente, le dije yo. Es que, ¿sabes qué pasa, hermano? Me dijo. Yo tengo una enfermedad que se llama no sé qué, que cuando yo aprendo una cosa, cuando salgo de ahí, ya se me olvidó. Bueno, esa enfermedad creo que la tienen muchos, pero él la tenía especial, porque ese era su pretexto para no participar. Fíjense ustedes que un día, otro hermano, no sé cómo se le salió que había una nueva película de esos de superhéroes, de Venom y todos esos personajes. No me digas, le dijo este hermano que se le olvidaba todo. Cuando iniciaron y comienza a dar
una cátedra de los superhéroes, hermano. Hasta con fechas de cuando inició la primer película de no sé cómo se llama ese. Yo quisiera saber de eso porque me gusta usar ese ejemplo. Del el que hace como la marca de eso, de los. De Marvel. Marvel. Y comienza a hablar de Marvel, hermano. Desde cuándo nació y por qué hizo esto y por qué hizo lo otro, que al final de cada película siempre se va a dar el inicio de la siguiente y que resucita en el año de no sé qué y se llama así porque hermano, mire, cuando yo lo oí hablar así, me dio una cólera, hermano. Dije yo, ¿por qué se acuerda de todo lo de Marvel? Y no puede ni siquiera leer Juan 3:16 en la iglesia. ¿Por qué no puede ni siquiera hacer una oración en la iglesia? ¿Por qué no puede hacer un pequeño comentario de tantos versículos que a veces hablan solos, hermano? El precio de la comunión. Pero, óigame esto. Él confundió la comunión con la amistad. Y como en esa amistad con este hermano, se vio como que bien identificado, comenzó a sacar cosa increíble, hermano, de cuánto sabía de Marvel. ¿Por qué? Porque no quiso tener en común la vida de Cristo, sino más bien la vida de Marvel. ¿Verdad? La comunión es un acuerdo entre Dios y su iglesia y los hombres. La amistad es muy bonita, pero ahorita le voy a poner un problema de la amistad, hermano. Que yo creo que muchos en nuestras congregaciones han utilizado la amistad en vez de la comunión. Le voy a decir por qué. Porque cuando está la amistad, es una cosa, es un chicle increíble, hermano. Ahí están, sí, ay, ¿por qué no veniste? Y cuando llegan a las mujeres, hasta se agarran de la mano, ay, qué bueno que veniste. Sí. ¡Ja! Pero deje que comience un problema entre ellos. Deje que surjan las fallas humanas. Y esas dos que eran chicle, como lo que tenían era amistad, se volvieron enemigas. Que si hubieran tenido comunión, la vida de Cristo hubiera corrido en ellos y simplemente lo que hubiera pasado es que se hubieran perdonado y punto. Pero como era amistad, entonces se comenzaron a pelear y lo primero que hicieron es decir, no, el domingo ya no voy a la iglesia. Ya no me reúno. Y comienzan a dejar de creer dice, yo ya no creo en la comunión. No, usted ya no cree en la amistad. Usted se amargó porque un hombre le falló, sin darse cuenta que usted también falla. Hoy prometí que no me iba a pasar de la hora, así que voy a avanzar, hermano. No confundamos. Porque cuando hay amistad, por eso es que el amor, la comunión y el amor no avanzan, hermano, en la comunión. Y por eso hemos tenido muchos problemas. Y cuando nos hacen algo, hermano, nosotros tenemos, ¿cómo decirle? Argumentos para decir, ya no quiero nada con esto. Que se vaya al diablo. Mandamos a los hermanos al diablo, hermano. Tanto que nos costó traerlos al Señor y los mandamos de regreso. Los mandamos al diablo. Porque fallas humanas siempre van a haber. Y la amistad no soporta fallas humanas. Pero la comunión sí. Porque
porque Dios es amor. Y nosotros debemos manifestar el amor hacia los hermanos. Tolerancia. Y todo, soportarlos. La Biblia es clara cuando dice, soportaos unos a otros. O sea, ¿qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere que la Biblia le diga en respecto a la comunión? Hay que soportarse. Ahora, si usted no quiere pasar esos problemas, enciérrese en su individualidad. Pero eso no es de Dios. Dios es corporativo, no es individual. Veamos un tercer punto. Luz y comunión. ¿Se acuerdan el verso que leímos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere tener comunión? ¿Qué cree usted que está pasando? Alguien que me ponga ahí en el micrófono ahí, dígame. ¿Qué cree que está pasando? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, ¿qué pasa cuando no queremos tener comunión? No quieres cerca seguir de a la luz. Cristo. ¿Cómo? Uno por uno, espérenme. Vamos, hermana, ¿quién me estaba hablando? Yo, Sherry, ¿verdad? Bueno, ¿quién dijo yo? Juan. Ariadne, Ariadne. Hermana Ariadne, dígame, ¿qué pasa cuando pues yo no creo queremos tener que comunión? no quiere la vida en Cristo. Ok. ¿Alguien más? Que pues, se aleja de la luz o no está en la luz. ¿Y qué es alejarse de la luz, mamita Liz? Alejarse de Cristo. O sea, pero míralo literal, es alejarse de Cristo, o sea, pero no andar en luz es andar en ¿qué? En tinieblas. En tinieblas, ¿verdad? Ok. Ahí vamos. Entonces, dice que, ¿qué podemos inquirir de este verso, hermano? Lo que inquirimos es que cuando alguien no quiere andar, no quiere tener comunión con los hermanos, es porque anda mal. Su caminar en Dios anda en oscuridad. Anda en pecado, pues, o tiene problemas. No solo el pecado, también tiene problemas. Tiene dificultades. Y entonces se alejó de la luz, camina en las tinieblas, por lo tanto, odia tener comunión con los hermanos. Yo no sé si ustedes tienen alguna persona que no le gusta tener comunión. Solo termina la reunión y se va. Solo termina la comunión y mira qué hacer. Su teléfono o se pone a cualquier cosa, pero menos tener comunión con los hermanos. Una de las razones por la cual no crecemos en la comunión y el amor es porque no consagramos nuestras vidas a Dios. Eso es lo que está diciendo esto. Andamos en tinieblas. Para avanzar en la comunión, primero debemos solucionar el problema de nuestros pecados y de nuestra relación con Dios. Nadie crece en la comunión con los hermanos si primero no crece su santidad y su búsqueda de Dios. Les di 3 puntos importantes ahí, se los voy a repetir. Para avanzar en la comunión, primero debemos solucionar el problema de nuestros pecados. Una de las razones por la cual no crecemos en la comunión y el amor es porque no consagramos nuestras vidas a Dios. Y la tercera es, nadie crece en la comunión con los hermanos si primero no crece su santidad y su búsqueda de Dios. Amén. Y por último, hermanos, si queremos crecer en la comunión, dejemos a un lado estas cosas. Número 1, nuestra vida individual.
Yo puedo, yo no necesito a los hermanos. Por eso es que en la, ¿cómo se llama eso? En la comparación que hace en 1 Corintios, no, perdón, en Romanos creo que es, donde dice, el ojo no le puede decir al oído, no te necesito, ¿verdad? ¿Por qué le está diciendo eso, hermano? Porque si el ojo le dijera al oído, no te necesito, entonces el ojo comenzaría a tener una vida individual. Yo puedo oír. Imagínese un ojo oyendo, hermano. ¿Lo concibe usted o no lo concibe? No se puede. Un ojo no puede oír. Pero en el orgullo de la individualidad y en la fortaleza que tiene esa persona de no querer tener comunión, dice, yo soy ojo, pero algo voy a hacer para oír. Hermano, no puede. Dice la Biblia, no puede el ojo decirle al oído, no te necesito. No puede. El Señor no es un ente individual, es un ente orgánico. Es un ente corporativo. O sea, es uno, pero con muchos miembros. Muchos miembros, pero uno. Ese es lo corporativo. Entonces, para tener comunión, dejemos nuestra vida individual. Número 2, dejemos la amargura hacia los hermanos. Dice, tenemos comunión, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero ahora mire esto, hermano, como que esto fuera de contexto, hermano. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que está diciendo es que con pecado no podemos tener comunión, eso es lo que está diciendo. Pero nos está dando la solución. Lo único que tienen que hacer es dejar que Cristo los limpie. Por eso es que lo que continúa es, el que tiene pecado, abogado tiene para con el Padre. Con pecado, hermano, con una vida no consagrada al Señor, no vamos a avanzar en la comunión. Entonces dejemos la amargura hacia los hermanos. ¿Cómo dejamos la amargura para los hermanos? Perdonándolos. Solución, hermano. Perdone. ¿A cuántos tiene que perdonar ahorita? Ya comience a hacer su lista, hermano. Yo sé que usted tiene una lista de gente que tiene que perdonar. Seamos libres, 3, de los refugios emocionales, como el enojo, la frustración, el fracaso, la insatisfacción. Porque esas cosas se han convertido en refugios emocionales y no nos dejan avanzar, hermano. Yo estoy frustrado, estoy amargado, por lo tanto me deprimo, no quiero hablar con nadie. Esa es la cosa. Número 4, dejemos de echarle la culpa a los hermanos. Ellos están puestos por el Señor para que los edifiquemos, no para que les estemos echando la culpa de todas nuestras desgracias, hermano. Dejemos los pleitos y divisiones. Número 5. Dejemos pleitos y divisiones para tener comunión. Porque con pleitos y divisiones, ¿cómo va a tener comunión, hermano? Pero ahí estamos peleando, hermano. Sí, es que el fulano me dijo, sí, es que el fulano habló mal de mí, sí, que el fulano. Deje, hermano, sopórtelo. Perdónenlo. Y edifíquenlo en lugar de estarlo maltratando. Edifíquenlo, porque esa es nuestra tarea, edificarlos. No maltratarlos. Por eso, como les dije al principio, Dios dejó este mandamiento porque la Biblia dice en 1 de Juan, le voy a leer. Espéreme. En el 1 de Juan capítulo 3, verso 23. Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento. Amarlos. Para edificar a alguien hay que amarlo. Dejemos los pleitos, hermano, y dediquémonos a la comunión. Está bueno, el hermano habló mal de mí. Hermano, ¿qué tan bueno es usted, pues, para que no puedan decir algo malo de usted? ¿Qué tan digno es usted para que no puedan decir algo digno de usted? A un pastor un día le llegaron a cobrar, hermano. Y él dijo, no puedo pagarle, dijo. Mire, le dijo, mire, pastor, voy a denigrarlo a usted, le dijo. Y su reputación la voy a bajar hasta el suelo. Voy a anunciar que usted no quiere pagar. Y él le dijo, hágalo. ¿Qué reputación tengo yo? ¿Quién soy yo? Mire, a mí me dejó frío, hermano, porque cualquiera hubiera dicho, no, que a mí no, le voy a meter, voy a comenzar a pelear por eso, para que no su reputación no fuera degradada. ¿Qué reputación de nosotros, hermano? Dígame usted. Si el único digno en nosotros es Cristo, lo único digno que tenemos. El día que hablen mal de Cristo, el día que nieguen a Cristo, el día que nieguen a Dios, ese día, dice Primera de Juan también, ese día esos cuates se van a llamar, como dice, anticristos. Eso sí, hermano, es la reputación del Señor. Pero la mía, sí, pero habló mal de mí, pero que hable usted. En vez de eso, edifíquelo. Edifíquelo. De lo contrario, si usted no busca la comunión, hermano, y sigue una vida sin comunión, sin la vida que la vida de Cristo corra en medio de nosotros, vamos a llegar a ser una iglesia religiosa. Para dejar como avanzadito el tema del siguiente, que creo que va a ser el amor. En algún momento a mis hermanos les leí unas frases que decían, voy a ver si me recuerdo de todo, porque no lo encuentro, ahorita lo quería buscar y se los quería dejar. Pagar mal por bien es actuar como un demonio. Pagar mal por mal es una actuación común de la gente. Pagar bien por mal es actuar como Cristo actúa. Si usted paga ojo por ojo, pues es como un simple humano. Pero si usted paga bien por mal, usted está actuando como Cristo actuó. Entonces, edifiquemos en nuestras comuniones, en nuestro tiempo de comunión. La hermana Aimé preguntó eso, si debe de haber, la vez pasada, preguntó si debe haber tiempo para comunión. Hombre, es básico, tanto como la reunión misma. Debemos tener comunión en base a estos versículos, que yo, como le repito, para mí
se me abrió un mundo con esto. Pero si andamos en luz, clave, andar en luz. Como Él está en luz, pues sí, si Él está en luz, nosotros no vamos a poder encontrarlo en las tinieblas. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Amén. Y amén. 2 minutos me pasé, hermano. Vaya. Y ahora sí deben de haber preguntas porque les dejé de tarea hacer una pregunta. Si tienen preguntas de este tema o de los otros temas que hemos hablado hasta aquí, que ahorita vamos llegando a la mitad, háganlas ahora. Yo. Ya vimos por qué razones algún hermano no pudiera tener esta comunión de la que hablamos hoy. Pero ¿qué pasa cuando este hermano amargado, o como queramos llamarle, hace más grande, digamos, un conflicto? ¿Allá tendría que entrar, por ejemplo, el anciano del cuerpo a hacer algo? Bueno, sí, ese sería otro rollo, ¿verdad? Si hay, hagamos ya conflictos, digamos, una persona que primero tenemos que reeducarlo, ¿verdad? Porque ningún conflicto debe venir a afectar al cuerpo de Cristo. Deberíamos yo sé que estamos enseñando de soportar y de aguantar y todo, pero en el mejor de los casos deberíamos de evitar ser conflicto para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta persona que está amargada, pues hay que ministrarlo, hermano. O sea, hay que hablarle, hay que enseñarle la palabra, hay que enseñarle a salir de sus situaciones en amor, ¿verdad? En amor. Hay que enseñarle a todo esto. Pero si ya no se puede, o sea, ya es demasiado el conflicto, pues definitivamente hay que apartarlo de la comunión. No para odiarlo. Hay un versículo que dice eso, fíjese. Me permiten, solo déjenme buscarlo. Creo que es en vamos a ver, ahorita les digo. Espero encontrarlo. Creo que está en dice en segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. O sea, como decir, démosle la ley del hielo. Ahora oiga el 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, alguien que está ahí con necedades, hermano, pues hay que hablarle. Pero si no entiende, ok, apartarlo de la comunión. De la comunión. Pero sí hay que enseñarle, dice más, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle. O sea, ya viene la amonestación. Como a hermano. O sea, porque él sigue siendo necio, pero sigue siendo hermano. Si es que tiene una genuina conversión, pues. Entonces, eso es lo que yo creo, hermanos, que es ir el actuar del Señor.
Por otro lado, hay otro tipo de problemas que tenemos que, primero, llamar a esta persona y hablarle. Segundo, llamar a otro hermano y hablarle. Y tercero, comunicarlo a la iglesia. ¿Ya me entienden? Para que en boca de 2 o 3 testigos se solucione todo problema. Hay formas de solucionar estos problemas, ¿verdad? Pero esperemos que no lleguemos a ese punto, hermanos, ¿verdad? Tratemos de tener comunión y dejemos los conflictos, dejemos los pleitos, dejemos las enemistades y caminemos y avancemos y desarrollémonos en la comunión para que lleguemos pronto al perfeccionamiento del amor. Eso es lo que necesitamos. Otra pregunta. Ahorita todos tendrían que tener una pregunta de cualquier tema. Y yo tengo una pregunta. Vamos, mi amor. Digamos, fuera de las reuniones, y tal vez reunión me quiero referir como al momento de donde estamos todos juntos y hay edificación, hay alabanza y todo esto, ¿no? Pero fuera de eso, ¿qué cuenta como edificación también? Me refiero a esto. Por ejemplo, tú nos comentabas que al principio lo que hacías para edificar, era llevar pan. Sí. Ahora, una persona, por ejemplo, que se quede por ejemplo, en tu casa, ¿no? Y llevar pan, pero en la reunión no haya el compartir, no haya esto, ¿está bien? O sea, esa es su edificación y ahí queda. O se le debe animar también a en la reunión compartir y todo eso. Bueno, vamos a ver si te entendí la pregunta. Definitivamente, digamos, el caso que yo dije, digamos, del pan. Ahora, yo no me quedé solo con mi pan. Claro. ¿Verdad? Entonces, esa fue mi primer reacción, ¿verdad? Yo tengo otras cosas que puedo, que con el tiempo he podido compartir, ¿verdad? Pues puedo tocar un instrumento y cuando se da el tiempo, agarro una guitarra y canto una alabanza con los hermanos, ¿verdad? Y en lo que ahorita me he estado desarrollando es en entender el misterio de Cristo, pues. He estado estudiando la palabra y he estado tratando de encontrar cosas como estas que les digo, que para mí hoy, pues, si para otros era muy fácil lo que yo dije, pues para mí no. Para mí fue algo que el Señor me habló en estos días que estaba yo ya estudiando el tema, ya tenía el tema del amor, hermano, o sea, ya lo tenía escrito. Pero cuando yo entendí esto, dije, no puedo dar el amor sin antes dar la comunión, o sea, porque eso impactó mi vida. Estoy creciendo en esto. Entonces, a un hermano que no está compartiendo, pues se le deben dar opciones para compartir, para entrar en la comunión con los hermanos. Primero, en la reunión, es necesario, hermano, que en algún día toda persona profetice, porque dice que hay que procurar los mejores dones, sobre todo que profeticemos. Y el hablar en la reunión, el hablar es algo que Dios me dio a mí para que yo hable a las personas. No puede ser que toda una vida a alguien Dios no le diga algo que pueda compartir, ¿verdad? Entonces, hay que crecer en todo esto, ¿no? Hay que avanzar, ¿verdad? Porque si hoy, en un mes yo hablé una vez, pues en el otro mes hablé 2 veces. Y en el otro mes voy a compartir 3 veces. O sea, si yo no estudiaba la Biblia, pues ahora
voy a comenzar a leer capítulo por capítulo de las cartas de Juan, de Pedro, las que se... Y voy a ir creciendo porque mi acervo se está llenando. Entonces, hay que avanzar en todo eso. O sea, si hay algo inicial que la iglesia le debe ayudar a la persona. La iglesia debe de decirle, hermano, hacenos un favor. ¿Saben qué hacían conmigo? Yo no sabía tampoco, pero ahora ya lo sé, que en la Santa Cena se compartía de la comida, porque realmente la Santa Cena es ir a comer. Por supuesto, con la salvedad que se comparte la mesa y se comparte la comunión. Entonces, también hay un tiempo para tener un tiempo para hablar acerca de la comunión. No quiero entrar en ese tema, porque va a ser para otro tema. Pero yo llegaba y no llevaba nada, pues. Y todos tenían que compartir, como dice la palabra, ¿verdad? Todos llevar algo. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Hermano, la primera vez que recuerdo que vino, ¿no nos colabora usted para comprarles tortillas? Ahora le dije yo, bueno, está bien. Entonces, la segunda vez, también se me olvidó, realmente se me olvidó. Entonces me dijeron, hermano, ¿no nos colabora usted para la Coca-Cola? Valga la publicidad. Entonces les compartí para la Coca-Cola. Pero ya después ya aprendí, entonces no, tengo que llevar algo. Entonces ya comencé a llevar algo, o me unía con una hermana y le decía, mire, yo le doy el dinero y usted me echa la mano haciendo el pollito o una cosa así. O sea, de alguna manera aprendí que había que colaborar, hermano. Eso es parte de la vida, de la vida orgánica, de la vida de iglesia. Entonces, tenemos que aprender y la iglesia es responsable de irle ayudando a la persona para que crezca. Amén. Otra pregunta. Existen malas decisiones en el cuerpo. Las restauraciones por parte de todo el cuerpo que está bien conformado, ¿no? Lo digo porque aquí en la iglesia en ocasiones se han tomado malas decisiones, pero pues no la idea de querer tomar esas malas decisiones. Se debe de hablar acerca de esto, de lo que se tomó, o dejamos que fluya naturalmente y se olvide el problema. Yo creo que siempre hay un grupo de personas maduras en la iglesia. Entonces, los problemas se podrían hablar con las personas maduras en la iglesia, ¿verdad? Tal vez no con todas, porque hay quienes pues no tienen la madurez para poder solucionar algún problema, pero entre todos dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Entonces, podemos consultarla, incluso pues, decir, hermanos, metimos la pata, pues tenemos que rectificarlo y caminar en pro a solucionar la metida de pata. Si hay que pedir perdón, hagámoslo. Hay que pedir perdón a la iglesia o a personas especiales, pues pidamos perdón y sigamos adelante, hermano. La verdad que no podemos detenernos por una metida de pata, o sea, pues no olvídese. Van a haber decisiones que tomamos, hermano. No somos la iglesia perfecta. Somos una iglesia imperfecta, pero que vamos en camino a la perfección. Entonces, ¿cómo es eso? Dándonos cuenta de nuestros errores, rectificándolos y siendo, ¿cómo se le llamaría eso? Resarcir nuestras malas decisiones. ¿Cómo? ¿Verdad? Resarcir es como dar algo por lo mal que hice, ¿verdad? Si yo le
le robé un pan a un hermano, pues yo debo resarcir dándole 2 panes. ¿Verdad? Esa es la forma. Entonces, pero eso no es para detenernos, hermano. Los problemas no son para detenernos. Los problemas se consultan entre los maduros y se solucionan, se pide perdón y seguimos adelante. Amén. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que se le puede dar a alguien que está caminando en las tinieblas o que no está teniendo esa comunión con sus hermanos? Bueno, primero es que anda en tinieblas, ¿verdad? Y digamos, el fruto es que no quiere tener comunión. Entonces, primero tratemos el problema de las tinieblas. ¿Cómo tratamos el problema de las tinieblas? Pues llevar a la gente al arrepentimiento. Pues. En amor decirles, mira, esto está mal. Esto está pasando. O qué te está pasando en tu vida. Y llevarlo tal vez a un arrepentimiento. Esa es la palabra. Arrepentirse de su andar en tinieblas. Ya restaurada esta persona, pues, primero decirle que tiene un abogado, que Dios no la está acusando, no la está matando, no la va a matar porque tiene una situación pecaminosa, porque al final todo lo tenemos. Todos tenemos algo que confesar. Por eso es que hay que estar constantemente pidiendo perdón y arrepintiéndonos y poniéndonos a cuentas con Dios, porque todos tenemos cosas malas, hermano. Ya un día vamos a hablar acerca de Romanos y vamos a ver cómo el Señor les dice a los romanos, miren, ustedes dejen de estar juzgando a la gente, pues, porque en lo que juzgan, en eso mismo caen. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hay que hablarle, hay que hacerlo venir si alguien se cree espiritual, dice, y hace volver a alguien a los caminos del Señor, ha ganado mucho, ¿verdad? Entonces, incluso hasta es una bendición hacer volver a alguien de sus malos caminos. Es una bendición, ¿verdad? Ahora, después de eso, entonces, ahora mira, venite, compartamos. Vení, vamos a comprar unas tortillas ahí, le echamos que sea salchichas si usted quiere, y vamos a comer y vamos a compartir. Entonces usted le enseña la comunión, lo invita a un cafecito, le enseña la comunión. A ver, en la reunión, usted le dice, venite, platiquemos. O sea, no es cuestión de miren, ustedes se aparta y no quiere hablar con nadie, pero nadie va a hablar con él. Entonces cometemos nosotros el mismo error. No, enseñémosle a tener comunión, a hablar con los hermanos. ¿Qué podemos hablar con los hermanos? Lo que tenemos en común, hermano, es la palabra del Señor, la vida de Cristo. Amén. ¿Alguien más? Faltan 2, creo. Manapati, usted todo está claro. No, tiene preguntas. ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario, ¿no? Démosle, pues. Lo digo por experiencia personal. Hay personas que desde un punto de vista muy personal es que no les interesa, pues, tener comunión con el cuerpo. Pero digo, es un punto de vista muy personal, porque no es de completamente su interés esto por el tiempo que está. Y lo digo porque a mí me pasaba hace tiempo esto. Ahora me gozo de hablar y de compartir acerca del Señor, de todas las cosas que Él hace. Pero yo observo a estas personas y yo me considero como era antes yo. Y entonces la palabra, pues, es perfecta, ¿no? Porque dice que hay oidores olvidadizos. Se animan al momento y pasa la prédica, el compartir, el estudio, y ya
fue todo. Fue todo lo que ellos animaron en ese corto tiempo. Pero no entendieron en su corazón porque se les olvidó lo que el Señor hizo por ellos. Y sí, hay esa parte, ¿no? De uno decir qué coraje, ¿no? De no dar las gracias al Señor o no decir algo acerca de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, porque el Señor ha hecho mucho en la vida de cada uno de nosotros. Y no decirlo y no agradecerlo es como decir, no me interesa. Pero quizás, y solo digo quizás, sea por el tiempo en el que se encuentra. Porque Claro, a mí me pasó y yo observo porque así siempre insta eso, ¿no? Compartan algo que tenga y recalca, ¿no? Si alguien tiene salmo, himno, o sea, todo, hágalo para edificar el propio cuerpo. Pero muchos lo escuchan y quizás en su corazón no lo entienden. Y quizás, digo, no es que anden tanto el dinero, sino que en su mente todavía no hay esa madurez para poder entender todas las cosas buenas que el Señor hace de una reunión a otra y tener algo que compartir, aunque sea pequeño, ¿no? Como el ejemplo que usted dio del hermano que él no sabe o se le olvida, ¿no? ¿Verdad? Algo que te mostró el Señor si es que estás en su palabra. Y yo, esto me causaba coraje al principio, pero ahora ya no. Pienso que, como la clase que dio hoy, soportarlos es lo idóneo, ¿no? Aunque nos cueste trabajo. sí, claro. Pues miren, en cuanto, digamos, en cuanto a la edificación en la reunión, pues alguien que está iniciando no va a tener la fluidez, ¿verdad? De poder compartir y de poder, especialmente, digamos, por ejemplo, a veces surge un tema, digamos la fe, por ejemplo. Si alguien ya está avanzado en el Señor, rápidamente se va a Hebreos 11 y ya tiene un comentarito por ahí, ¿verdad? Pero si alguien no tiene nada de eso, pues lógicamente no va a poder compartir, no va a poder profetizar, ¿verdad? Por un tiempo. Si esta persona ya tiene 5 años de estar en eso y todavía no puede compartir, pues ya, yo digo que ya al primer año ya hay que exhortarle a que pues tenga comunión con Dios, que lea su Biblia, que tenga tiempos de oración, o sea, una búsqueda del Señor, una comunión con Dios, ¿verdad? Ahora, la comunión en sí es algo de que es como lo que les explicaba del ADN. Si yo me convierto hoy y el Señor, la vida de Cristo está en mí, el Espíritu Santo me va a llevar a tener comunión con Dios, porque yo recuerdo eso. Lo primero que yo hice fue hablar con Dios, hermano. Y yo, Padre, yo pasaba días enteros hablando con el Señor, hermano. Y digo esto porque aún está en mi trabajo, yo estaba pensando, porque fue el primer amor que uno tiene, ¿me entiendes? Aunque no sabía nada de la Biblia, nada. Y aún sabiendo nada de la Biblia, ¿verdad? Me interesé en ir a la iglesia. Entonces, yo me congrego de 35 años que tengo de convertido, no he dejado de congregarme. Porque mi ADN me dice que no. Una vez, recuerdo que pues dejé de estar en una iglesia y dije yo, como estuve sirviendo mucho, a veces es cansado y es una carga el tener que estar preparándose para servir en la iglesia. Entonces dije yo, voy a parar, voy a descansar 3 meses, dije yo, y no voy a ir a la iglesia en 3 meses. Sherry estaba chiquita todavía. Y no voy a ir.
y en 3 meses miro yo a dónde me voy a congregar. ¿Verdad? Entonces, el primer domingo en mi casa, nosotros teníamos servicio. Fíjense que yo no trabajaba lunes. El martes había servicio. El miércoles había una reunión. Teníamos actividades de ir a los corderitos, le llamaban, o de ir a una actividad al antiguo templo. Y bueno, el jueves era día de ensayo, de alabanza. Viernes tenía reunión, o sea, un culto. Y el sábado yo participaba en la alabanza de un ayuno. E iba al ayuno, o estaba ahí, o iba a ministrar. No siempre, pero tenía eso. Y el domingo la reunión. O sea, casi que toda la semana. Entonces, cuando yo dejé, dije, no, ya. Ni Semana Santa descansábamos, hermano, porque trabajábamos la Semana Santa toda la semana. Y entonces, dije, 3 meses. Me voy a quedar durmiendo todos los días y voy a quedarme aquí, no voy a hacer nada y voy a estar con mis hijos y bueno, esto. No aguanté 2 domingos, hermano. A los 2 domingos estaba yo desesperado en la casa, hermano. Dije, no, esta no es mi vida, o sea. Y salí a buscar. Salí con todos mis hijos a buscar un lugar. Y entrando a un lugar, cuando me encontré a una pareja de amigos, ¿y a dónde van ustedes? Y desde el carro nos dijeron, vamos aquí a la iglesia, les dijimos nosotros. Vénganse con nosotros, hombre, nosotros vamos también a la iglesia. Y como ni siquiera habíamos entrado a esa iglesia. Está bueno, nos fuimos con ellos. Llegamos y a los 2 meses ya estaba trabajando a tiempo completo en esa iglesia donde nos fuimos. No he parado aquí de congregarme. En iglesia grande, iglesia chiquita, en iglesia chiquitísima, pero me he congregado. Pero porque mi ADN me lo dicta. Entonces, la comunión, la edificación es una, y la comunión es otra. La comunión es parte de mi ADN que me dice, me debo reunir, debo tener comunión con mis hermanos, me gusta estar con mis hermanos, a mí me fascina estar con los hermanos, hermano. A veces tengo reclamos de mi mamá, porque me dice, vos solo los hermanos y los hermanos. Pues ahí sí no puedo hacer nada más. Entonces, les digo esto porque sí, para la edificación sí hay que tener un proceso, pero para la comunión, desde que iniciamos tenemos la necesidad, ¿verdad? Es como el hambre, ¿eh? No podemos estar sin comer. Hay que reunirse, hay que tener comunión con los hermanos. Amén. ¿Hay alguien más? Si no, terminamos. Yo. Vamos. ¿Cómo es necesario o cómo se puede hacer para tener comunión en los días que no nos reunimos como iglesia? Porque pues nos reunimos los domingos, ¿no? Pero ya a partir de los demás días, pues no hay reuniones más que los que ya estamos en clases. Miércoles tenemos las puras mujeres, que a veces no se conectan todas. Ni el jueves tenemos clase con usted, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo podemos hacer para tener comunión entre semana con los hermanos? Ok, ahora, esto es un problema por las distancias, ¿verdad? Puede ser que, por eso es que la iglesia debe ser iglesias locales, ¿verdad? Originalmente si aquí, por ejemplo, yo aquí estoy en la zona 19, entonces la iglesia local sería la iglesia local en la zona 19, porque entonces la gente cercana, entonces era como que convivían, ¿verdad? Como que fueran vecinos los integrantes, pero ahora no se puede, es otra condición. Entonces, cuando decimos comunión con los hermanos,
no necesariamente tiene que ser con todos. El domingo es con todos, porque estamos todos reunidos y se puede reunir. Pero entre semana, si usted está movida o movido a tener comunión con alguien, era lo que les decía. Ok, vamos a tener comunión de ir a que corra la vida de Cristo. Ok, tengo esa intención. Entonces yo vengo y le hablo a un hermano o una hermana y le digo, especialmente hermano con hermana y hermano con, para que no hayan problemas, ¿verdad? Si mira, te invito a un cafecito, pues vamos y platicamos un rato, pues. Esa es una forma, ¿verdad? O con dos personas, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser con todos. El domingo porque estamos todos, pero realmente aún el domingo no podemos tener comunión todos, sino que a veces yo tengo algo que quiero platicar con alguien y platico con alguien y le quiero enseñar algo a alguien y me voy con esa persona. O sea, esa es la comunión que tenemos, ¿verdad? No necesariamente es que todos tengamos otra reunión, porque no sería otra reunión. No, aún estando todos juntos, comemos juntos, esa es comunión, comer juntos, pero también compartir juntos. Entonces, de repente, pues que un hermano pues le quiere dar un consejo a otro hermano y se lo da ahí mismo. Pero fuera de la casa, de la iglesia o de la reunión, se puede tener comunión. Incluso otra forma es ahora por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Mira, fíjate que tengo este problema, oremos. O sea, hoy tenemos esta, aunque no es, el teléfono no es orgánico, pero nos puede ayudar incluso para una función pastoral. O sea, la función pastoral no solamente, pues, la verdad no es del pastor, la función pastoral es del cuerpo de Cristo. Porque dice que los ministerios capacitan al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el que hace para perfeccionamiento de los santos, dice. Entonces el que hace la función son los santos, ustedes. Pues puede haber una función pastoral por ustedes a través de una invitación a un cafecito o a través de teléfono, ¿verdad? Que podría ser esa la forma de también tener comunión. Ahora, no es porque sea su amigo o su amiga. Es porque el Señor le movió a hacer eso. Aún no sea su amigo o su amigo, o sea, aún no tengan esa amistad como... Siempre va a haber con alguien que usted va a tener amistad. Pero hay alguien ahí que está así apartadito, o que acaba de comenzar, o que sabemos que le miramos una carita triste, entonces, pues, lo llamamos, hermano, y dice, ¿cómo está, hermano? ¿Verdad? Fíjese que tengo esta palabra. Antes de que ustedes me llamaran, nosotros aquí ahorita tenemos un conflicto y quiero contárselos. Hace unos meses atrás sucedió algo que nos quedamos sin local. Entonces, por lo consiguiente, habían dos familias que estaban en puntos donde vivían en puntos muy distantes. Entonces, era problema para uno ir a donde estaba el otro y el otro para ir a donde estaba el uno. Entonces se dividió y dijo, bueno, ustedes se congregan en su casa y ustedes otros se congregan en su casa. Y así, y algunos que estábamos más cercanos a la familia 1, nos fuimos con la familia 1, otros que estaban más cercanos a la familia 2, nos fuimos con la familia 2. Y así nos estábamos congregando. Pero ahorita, uno de los hermanos tuvo problema con su vivienda. Él rentaba una casa, pero se las pidieron como suele suceder, ¿verdad? Los dueños dicen, ahora quiero la casa y punto, pues uno tiene que salir volando. Pero ellos ya compraron su casa, pero no se las han entregado. Entonces, mientras les entregan su casa, ellos no pueden hacer un contrato por 2, 3 años con otra casa, porque van a tener que pagar mucho y bueno, toda esa explicación de que es problemático. Entonces, ellos se fueron para un departamento de aquí de Guatemala. Entonces, yo me quedé
pues en el aire va. Porque me queda lejos el 1 y me queda lejos el 2. Estoy fregado. En cuestiones, todavía hablé con mi hijo y ahí tomé una decisión. Pero el asunto es que antes de que comenzáramos la reunión, un hermano de El Salvador me llamó. En El Salvador, hermano, no estoy diciendo ni siquiera de aquí. Y me da una palabra, hermano. Y comienza a mirar, hermano, yo sabes que te quiero mucho y que sos para mí una persona ahí, cuando a decirme, y sos un miembro del cuerpo de Cristo y yo te quiero animar. Y me dio una levantada ese hermano. Antes de que de que nos pusiéramos en contacto con usted. Una levantada increíble. Y me dijo, y te mando este mensaje, me dijo, porque sé que te va a edificar. No lo he oído porque no me dio tiempo. Pero sé que ha de ser un mensaje increíble que va a edificar mi vida. De lejos, hermano, del Salvador. O sea, hermano, si queremos, si tenemos la voluntad y el espíritu de hacer las cosas, las hacemos, aunque sea por teléfono, hermano. Amén. Ya no hay más, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Ok. Hermanos amados, los insto a la comunión para que la vida de Cristo corra en su congregación. Los amo con todo mi corazón. Anhelo que crezcan. Anhelo que lleguen a ser perfeccionados en el amor. Amén. Y amén. Dios me los bendiga.